Primera carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 11. Versículo 29, 11:29. Cuando lo tenga, diga amén. Primera carta de Pablo a los Corintios, capítulo 11, versículo 29. Dice así: porque el que come y bebe indignamente, sin discernir el cuerpo del Señor, juicio come y bebe para sí, sin discernir el cuerpo del Señor. Padre, por favor, háblanos tu buena palabra. En esta tarde yo pido, Señor, en el nombre de Jesús, que tu palabra sea hablada a nuestros corazones, a nuestro entendimiento, a nuestro espíritu. Pido la habilitación de tu Espíritu Santo para poder transmitir tu palabra, Señor, pero pido también la habilitación en los oídos y en el corazón de mis hermanos para que ellos puedan oír verdaderamente, Señor, escuchar verdaderamente tu palabra y hacer caso de ella, Señor. Te pido, Padre, que toda atmósfera contraria, te pido, Señor, que toda atmósfera, Señor, inadecuada a la predicación del Evangelio sea cambiada, sea tornada en una atmósfera propicia para la predicación del Evangelio. Te pido que si alguno de mis hermanos viniere con sueño, viniere cansado, viniere, Señor, con alguna molestia física, en esta hora, por favor, tú les bendigas con descanso, con fuerza, con vigor, para que podamos, Señor, oír tu palabra sin permitir estorbos, en el nombre de Jesús. Amén y amén. El apóstol Pablo dice, hermano, que una cosa que nosotros los cristianos tenemos que aprender a hacer es a discernir el cuerpo de Cristo, el cuerpo del Señor, lo cual una connotación de esta expresión, hermano, es que el cuerpo del Señor es la iglesia. Mire qué maravillosa analogía, hermanos. ¿Cómo nos llama el Señor a la iglesia? El Señor nos llama a su iglesia, nos llama su cuerpo. Diga conmigo: nosotros somos el cuerpo del Señor. Él es la cabeza. ¿Cuántos dicen amén? Pero resulta que la cabeza está sentado a la diestra del Padre. La cabeza está en el tercer cielo. Dice la carta a los Hebreos capítulo 4 que el Señor Jesús traspasó los cielos y se sentó a la diestra de la majestad de Dios. La cabeza está en el cielo, pero el cuerpo sí está en la tierra, ¿verdad que sí? Eso significa que todo lo que el Señor va a hacer en la tierra lo va a hacer a través de su cuerpo, que somos nosotros. Todo lo que el Señor va a hacer en la tierra, hermano, lo va a hacer a través del cuerpo. Romanos capítulo 12 nos habla del cuerpo, de la iglesia como cuerpo, y dice que el cuerpo tiene muchos miembros. Y dice que el cuerpo, hermano, tiene diferentes miembros y cada miembro cumple con una función. Y dice el apóstol Pablo: ¿acaso va a decir el ojo, porque no soy oído, no soy del cuerpo? No, sino que el ojo tiene su lugar y su función en el cuerpo, y el oído y las manos y los pies y así por el estilo. Pero todo, hermano, lo que el Señor haga en esta tierra lo va a hacer a través del cuerpo, porque la cabeza está en el cielo, pero el cuerpo está en la tierra. Diga conmigo otra vez: somos el cuerpo del Señor. Nuestro deber, hermano, es estar conectados a la cabeza. Y eso es algo, hermano, que nosotros hacemos a través de leer su palabra, a través de orar. Estamos conectándonos con la cabeza para que los movimientos que haga el cuerpo pues sean los que ordenó la cabeza, ¿verdad? Y no los que el cuerpo quiere hacer de sí mismo. Entonces, en esta analogía, hermano, del cuerpo, el apóstol Pablo dice que nosotros tenemos que aprender a discernir el cuerpo del Señor. Yo le quiero decir, amado, que lo que se tiene que discernir es porque no lo ves a simple vista. Lo que se tiene que discernir es porque no está tan al alcance de los ojos naturales. Es algo mucho más complejo, es algo mucho más profundo, y por eso se requiere, hermano, el discernir. Entonces, hermano, la iglesia, le quería decir esto desde la vez pasada y se me olvidó, se me pasó decírselo. Pero por eso yo le he dicho, hermano, que el evangelio, el cristianismo, no es una religión. Diga conmigo: el cristianismo no es una religión.
Porque ninguna religión puede decir que es el cuerpo de Cristo. Pero el evangelio, hermano, el evangelio verdadero, Jesucristo dice que es su cuerpo. Por eso es que cuando usted, hermano, oyó el evangelio y lo recibió con todo su corazón, usted no se hizo parte de una nueva religión. Usted no se hizo parte de una sociedad religiosa. Usted se hizo parte del cuerpo de Cristo. Y ninguna religión puede decir eso. Solamente los que hemos nacido de nuevo, hermano, y hemos sido por el Espíritu Santo injertados en el cuerpo de Cristo. Así que usted no se cambió de religión. Usted no adquirió una nueva religión. Usted adquirió, hermano, una posición dentro del cuerpo de Cristo. Pero eso no es tan simple de entender. Tal vez ahorita mientras le digo apenas como que está queriendo reaccionar, ¿verdad? Su entendimiento. Por eso Pablo dice, hermano, que lo tenemos que discernir. Porque no es tan sencillo, no está tan a la vista, no está tan al alcance. Pero es tan importante esto, hermano, que Pablo dice que los que comen y beben la Santa Cena sin haber discernido el cuerpo del Señor, están comiendo y bebiendo juicio para sí mismos. Por eso, hermano, nosotros tenemos que discernir el cuerpo del Señor. Dile al que tienes a un lado, tienes que discernir el cuerpo del Señor. Ahora, los días pasados, hermanos, los domingos pasados, hemos estado hablando de este hombre Onán. No sé si alguien se acuerda todavía de él, que Onán significa fuerza. Y estaba gastando toda su fuerza en la tierra, en lo terrenal. Qué tremendo es cuando gastamos toda nuestra fuerza solo en lo terrenal, hermano. Ahora, yo sé que hay que trabajar, pero por favor no agotes toda tu fuerza en el trabajo. Luego nos gastamos toda la fuerza y usted va a decir, ay, ¿tú por qué no vas a una empresa a trabajar? Dos cosas: número uno, sí trabajo en otros trabajos, y número dos, trabajar en el ministerio, eso es una cosa muy tremenda, muy pesada, muy demandante. Pero aún, hermano, le quiero decir esto, aún eso aplica para gente como yo que trabajamos en cosas del ministerio. Que podemos ir y gastarnos toda la fuerza en esas cosas del ministerio, o en tu trabajo, en tu empresa, en tu negocio, y luego ya no nos queda fuerza para buscar al Señor. Luego ya no nos queda fuerza, hermano, para estar en comunión con el Señor. Y Onán estaba gastando, hermano, toda su fuerza en la tierra, y no cumplió con su deber, con el deber que tenía hacia su hermano que ya había muerto. Y no cumplió con su deber hacia la mujer Tamar, sino que en lugar de cumplir con su deber, hermano, él creyó que era cosa fácil el deleitarse con la mujer, pero luego vertir en tierra. Y dice la Escritura que lo miró Jehová y a él también le quitó la vida, porque fue malo a los ojos de Jehová. Lo que le quiero decir es esto, hermano. Onán no discernió el deber que él tenía hacia su hermano y hacia la mujer. No entendió que tenía un deber. Y entonces, hermano, yo le he estado diciendo los días miércoles también que nosotros tenemos un deber. Diga conmigo, yo tengo un deber. Hermano, tenemos un deber ¿hacia quién? Hacia nuestros hermanos. Tenemos un deber hacia nuestros hermanos. Tenemos un deber, hermano, hacia la iglesia. Pero si no discernimos, hermano, el cuerpo de Cristo, no vamos a cumplir con nuestro deber hacia el cuerpo de Cristo. Vamos a creer, hermano, que nada más se trata de venir, pasar asistencia, ¿verdad? Aguantar el servicio, irnos y ya. No, pero estás cumpliendo con tu deber. Estamos, hermano, haciendo lo que tenemos que hacer. Pues le quiero decir, hermano, que muchas veces no estamos cumpliendo con nuestro deber. ¿Sabe por qué? Porque ni siquiera sabemos cuál es nuestro deber. A ver, mire, vamos a hacer un ejercicio. Pregúntele al hermano que tiene a un lado, dígale, oye, ¿cuál es tu deber al venir aquí? Y le va a decir, pues buena pregunta, ¿verdad? ¿Cómo vamos a cumplir, hermano, con nuestro deber hacia el cuerpo de Cristo si no sabemos cuáles son nuestros deberes? Ahora, la Biblia dice, hermano, enseña claramente cuáles son nuestros deberes. Y comencé los días miércoles, los dos anteriores, a hablarle, amado, de un grupo de deberes que son bien tremendos. Venga conmigo, por favor, a 2 de Corintios capítulo 2.
Si usted no ha escuchado las enseñanzas de los días miércoles, consígalas por favor, hermano, porque es crucial que usted sepa estos asuntos de los cuales ahorita solamente voy a dar una pasadita para poder ir al punto que le quiero hablar el día de hoy. Dice, hermano, en 2 de Corintios capítulo 2, versículo 5 al 8, dice: pero si alguno me ha causado tristeza, no me la ha causado a mí solo, sino en cierto modo, por no exagerar, a todos ustedes. ¿Qué le había causado? Tristeza, ¿verdad que sí? Le había causado tristeza, no solo a Pablo, sino a la iglesia. Versículo 6: le basta a tal persona esta reprensión hecha por muchos. Así que, al contrario, vosotros más bien debéis. Vosotros más bien debéis. Aquí está literalmente la palabra deber. Ustedes, la iglesia, deben. ¿Cuál es nuestro deber, hermano? Dice ahí, perdonarle. Diga conmigo, perdonar es mi deber. Ahora, entienda algo, hermano. Está hablando Pablo, esta es la segunda carta a la iglesia de Corinto. No se la está escribiendo a un individuo en particular, se la está escribiendo a la iglesia. Por eso nosotros tenemos que discernir la iglesia, el cuerpo del Señor. ¿Cuál es nuestro deber, hermano, hacia la iglesia? Nuestro deber es perdonar. Diga conmigo otra vez, yo tengo el deber de perdonar. ¿Verdad que así dice, mis amados? Ustedes más bien deben perdonarle y consolarle para que no sea consumido de demasiada tristeza. Y el siguiente versículo dice: por lo cual os ruego que confirméis, quiero que vea esta palabra, el amor para con él. En este pasaje, hermano, me he basado para tratar de enseñar 4 deberes, de los cuales no he podido pasar del primero, y este día voy a seguir en el primero. Diga conmigo, en este pasaje hay 4 deberes. Voy a partir del segundo, tercero y cuarto, porque el primero es del que voy a hablar. El segundo deber es el de perdonar a los hermanos. El tercer deber es el de consolar a los hermanos. Y el cuarto deber es el de manifestarle amor a los hermanos. Perdón, consolación y amor. Tú y yo tenemos esos deberes. Por eso, hermano, Pablo mismo dice, tenemos que discernir. Porque yo le pregunté hace un ratito, ¿cuál es tu deber? Y tal vez alguien habrá pensado, mi deber. Bueno, pues tal vez venir sonriente, ¿verdad? Tal vez levantar las manos, o tal vez cantar fuerte, ¿verdad? O decir amén a la predicación del pastor. Pero realmente, hermano, nosotros tenemos que discernir, ir más profundo hacia los deberes. Y usted y yo, hermano, tenemos un deber que es el deber de perdonar al hermano. Dile al que tienes a un lado, tú me debes perdonar. Ahora todavía no llego a ese punto, pero va a ver, hermano, qué tremendo cuando llegue a ese punto. Porque alguien dirá, yo perdonar a este, ¿verdad? Y más si en la familia a veces que hay problemas, ¿verdad? Y alguien dirá, yo perdonar a eso, que lo perdone Dios. Sí, también Dios lo tiene que perdonar, pero de eso voy a hablar. Que muchas veces para que Dios perdone a alguien, nosotros le tenemos que dar perdón. Y espérese que se lo explique, por favor, porque no vaya a pensar que es una herejía. Pero aquí dice la Biblia, hermano, ustedes deben perdonar al hermano y consolarlo. ¿Y qué, hermanos? Y consolarlo. Y además dice Pablo, y le deben manifestar el amor. Dile al que tienes a un lado, dile, yo te debo perdonar, y te debo consolar, y te debo amar. Esos son nuestros deberes. ¿Alguien está aquí, amados? Pero ahora sí agárrese que ahí voy al punto. Resulta que este pasaje, hermano, es la continuación en tema, pero continuación en años, de la primera carta, capítulo 5, donde un joven estaba cometiendo un pecado que dice Pablo, el cual ni entre los gentiles se oye, o sea, ni entre los del mundo. Dice Pablo que había un joven que se estaba metiendo sexualmente con la mujer de su padre. Alguien me preguntó, ¿su mamá? No, su madrastra.
se estaba metiendo sexualmente con la esposa de su padre, con la madrastra. Y Pablo les escribe y les dice: hermanos, ¿qué pasó? Ese pecado ni los del mundo lo hacen, y ustedes están muy contentos con el cuate que está haciendo ese pecado. En lugar de reprenderlo, se glorían en el pecado de esa persona. Dice Pablo: ustedes más bien deberían de reprenderlo. ¿Alguien está conmigo, hermano? Entonces, aquel estaba cometiendo un gran pecado. Y ¿sabe algo, hermano? La iglesia, este es el punto, no estaba cumpliendo con su deber. Porque si usted puso atención a la lectura que hice ahorita en el capítulo 2, Pablo dice: ya basta con aquella reprensión. Ya lo habían reprendido. Pero cuando Pablo escribe la primera carta, no lo estaban reprendiendo, no lo habían reprendido. Y Pablo dice: ¿qué pasó? Dice: eso hay que reprenderlo. Ese pecado hay que juzgarlo. Y por favor, otra vez, si usted no ha oído los 2 miércoles anteriores, le ruego que consiga el disco y lo pueda oír. Porque he estado diciendo, hermano, que juzgado no se refiere a que lo criticaran, lo murmuraran, lo patearan. No, sino que entendieran que no era cualquier cosa lo que estaba haciendo, y que no se podía quedar así como si hubiera hecho la gran chistosada de la vida. Pablo dice, hermano, en este pasaje: ustedes deberían de reprenderlo. Entonces, hermano, el punto es este: cuando Pablo habla del perdón, de la consolación y del amor, esos son el 2, el 3 y el 4. Pero el 1 es el deber de reprender al hermano que está en pecado. Dile al que tienes a un lado: yo tengo un deber contigo. Ahora, el de perdonar, consolar y amar, todo mundo recibió, ¿verdad? Todo el mundo dijo: sí, amén, tú debes perdonarme. Pero resulta que para que haya perdón, primero tiene que haber reprensión. ¿Alguien está aquí, mis amados? Ahora, esto que estoy hablando, yo sé que no es uno de esos temas hasta ahorita que le va a causar algarabía y que usted va a sentir ahorita la gloria de Dios. No. Algunos van a querer literalmente salir huyendo, pero no se vaya. Espérese que primero, acuérdese que esta es la espada de 2 filos. Primero te pasa rebanando, ¿verdad? Pero después, cuando regresa, te pasa sanando. Pero hay un deber, hermano, que es el deber de reprender al hermano que está en pecado. La iglesia, hermano, no estaba cumpliendo con ese deber. La iglesia, hermano, estaban haciéndose de la vista gorda. Pero era evidente, era obvio que aquel estaba en pecado. Y Pablo dice: hermanos, ustedes deberían de reprenderlo. Hay que juzgar ese pecado. Entonces resulta, amado, que la iglesia le puso una disciplina, y qué disciplina bien tremenda, porque dice Pablo: a ese yo ya lo entregué a Satanás. Yo ya se lo entregué a Satanás, para que, con tal de que su alma no se pierda, aunque le destruyan el cuerpo, pero que su alma no se pierda. Y de verdad, ya expliqué ese punto los días pasados. Consiga los discos de los miércoles, por favor. Y entonces, hermano, Pablo dice: yo ya lo entregué a Satanás, porque ese no estaba haciendo ninguna chistosada, sino que un terrible pecado estaba haciendo. Y Pablo dice: y ustedes deberían de reprenderlo. Sucede, amado, que no se puede perdonar y no se puede consolar y no se puede afirmar en el amor a quien no se ha reprendido por su pecado, a quien no se ha, hermano, confrontado por el pecado. Dile al que tienes a un lado, dile: eso ya no lo va a explicar ahorita. Dile: consigue la enseñanza del miércoles. De verdad, amado, porque si me quedo otra vez explicando eso, no voy a llegar a donde quiero llegar. Solo voy a partir de este hecho, hermano. Aquel joven estaba en la iglesia y Pablo dice: ustedes lo deberían de juzgar. Ustedes deberían de enfrentarlo por ese pecado que está cometiendo. Entonces pasa, hermano, que algunos años después Pablo le escribe a la misma iglesia y les dice: hermanos, ya párenle con el cuate aquel. Yo me imagino, hermano, que tal vez no le hablaban, llegaba y todos decían: pecador, ¿verdad? Se agarraron así una actitud que Pablo ahora tiene que describirles y decirles: hermanos, ya estuvo bueno de eso. Ya lo reprendieron, ahora perdónenlo, consuélenlo y afírmenlo en el amor. Pero sin reprensión no hay perdón ni consolación, ni tampoco uno se afirma en el amor. Pero ¿cómo le sacamos a la reprensión?
¿Cómo le corremos a la reprensión, mis amados? ¿Sabe algo? ¿Cómo nos hiere la reprensión? Yo le dije el miércoles, le traté de explicar cuáles eran los términos de esta reprensión, pero no faltará, hermano, el que se le reprende y dice: ¿y tú qué? ¿Muy santito para reprenderme? ¿Y tú qué? ¿Te crees? Ay, sí, muy santurrón, ¿no? Ahora ya me vienes a mí a señalar mis errores. Y algunos hasta se ponen bíblicos, ¿verdad? Dicen: saca primero la viga de tu ojo para que luego puedas venir a sacar la paja de mi ojo. Y claro, se ponen saltones. ¿Sabe por qué? Porque no nos gusta la reprensión. Dile al que tienes a un lado: tú no te hagas, dile, a ti tampoco te gusta la reprensión. ¿Sabe, amado, cuál es la gloria de este versículo? Que aquel joven lo habían reprendido, y según lo que nos da a entender la Biblia, hermano, la iglesia hasta había tomado una mala actitud hacia él. Pero le quiero decir esto, présteme atención. Pero varios años después, cuando Pablo escribe esto, ahí estaba el muchacho, no se fue, se sometió a la disciplina, se sometió a la reprensión, porque ahí seguía. El miércoles otra vez, dile otra vez al que tienes a un lado: consigue el disco del miércoles. Hay algunas cosas, hermano, que validan que una persona se mueva a otra iglesia, pero no porque lo disciplinaron. Yo le he dicho a gente: ok, te vas a mover, pero primero cumple tu disciplina, aguanta la disciplina y después te mueves. No te vayas como un fugitivo huyendo de la disciplina. Aguanta la disciplina, soporta el juicio, y cuando termine la disciplina, entonces te vas. Pero que no se diga que te fuiste porque no supiste aguantar la disciplina, la reprensión. ¿Sabe qué es lo tremendo, hermano? Que pasaron años y ese chavo, ese cuate que había cometido el pecado, que había sido bien burro cometiendo un pecado, pero fue bien sabio aguantando la disciplina que le habían puesto. La tragedia de mucha gente, hermano, de ministros aún, es que no saben soportar la disciplina. Eso sí, fueron lo suficientemente, no sé cómo decirlo, bravos para el pecado, para intentar salirse con la suya en el pecado, pero luego ya no son lo suficientemente valientes para pararse y aguantar la disciplina. Y ese joven, hermano, ahí seguía en la iglesia. Había aguantado la disciplina. Diga conmigo: aguantó la disciplina. A ese es al que Pablo dice: ahora sí, perdónenlo. Ya aguantó. Eso es lo que la Biblia se refiere, hermano, cuando dice que nos portemos varonilmente. Se portó varonilmente. La regó, pero luego se portó varonilmente y dijo: sí, la regué, acepto. Pero, hermano, luego gente en otros planetas, diga conmigo, en otros planetas. Aquí no pasa, ¿verdad? En el planeta Tierra, pero en otros planetas la gente, hermano, hace errores, comete faltas y todavía se hacen los dignos. Todavía se ponen de princesas, ¿verdad? Ahí a querer. ¿Y mis derechos dónde quedaron? ¿Cuáles derechos? El único derecho que tienes es ser reprendido. Pero mi dignidad, ¿dónde está? Sí, ¿dónde estaba tu dignidad cuando te fuiste a cometer el pecado? ¿Alguien está acá conmigo? Está hiriendo la espada, ¿verdad? Porque lo veo muy callado, muy nervioso. Algunos sudan, ¿verdad? Otros, es el calor, ¿verdad? Ahorita va a ver, hermano, cuál es la importancia de esto. Entonces yo les decía el miércoles, hermanos, un tema maravilloso que compartí respecto a esto el miércoles. Yo les decía la necesidad que tenemos de entender, hermanos, nuestro deber hacia el cuerpo de Cristo. Nuestro deber es reprender el pecado, no encubrir el pecado, no hacernos cómplices del pecado. Ahora le voy a decir, tampoco tome la actitud, hermano, de ir por la vida mandando a todo mundo al infierno, porque hay gente que se fue del otro lado. Y ahora lo único que hacen es andar mandando a todo mundo al infierno. Y tú eres pecador, cochino, y no sé qué haces en la iglesia, y tú no sé qué haces en el ministerio de alabanza. Y así van por la vida. Tampoco es esa la actitud. Pero ¿sabe cuál es nuestro deber, hermano? Entender las situaciones que deshonran a Dios, que deshonran al Evangelio, y confrontar esas situaciones. ¿Alguien está conmigo?
tú tienes ese deber. No es tu deber encubrir el pecado. No es tu deber solapar el pecado. No es tu deber aplaudir el pecado. Es tu deber confrontar el pecado. Venir y decirle: oye, hermana, y tal vez la hermana o el hermano es tu esposo o tu esposa, tu hijo o tu hija, tu padre o tu madre, no sé quién sea. Pero nuestro deber es venir y decirle: sabes, esa actitud está equivocada. Sabes, esa decisión que estás tomando es equivocada. Y sabe, hermano, en algunos casos tener que decir: y sabes, tenemos que ir donde el pastor, si reconoces pastor o lo que reconozcas, ¿verdad? Hasta padrecito, si eso es lo que reconoces, ¿verdad? Pero sí, ¿sabes qué? Tenemos que ir donde nuestra autoridad y hablar este tema. ¿Sabes qué? Tenemos que ir y hablar esta situación, porque es mi deber juzgar esta situación. Amado, yo sé que no es fácil, pero según la historia o la escritura que le estoy leyendo, tampoco le voy a poder perdonar, ni consolar, ni afirmar en el amor si primero no me atrevo a juzgarlo. Ahora, quiero decirle, amado, ¿qué pasa cuando usted y yo somos los que tenemos que ser juzgados? Porque le voy a preguntar algo. ¿Alguien aquí todavía comete errores? ¿Alguien aquí todavía la riega así, pero feo, 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 feo? ¿Sí o no? ¿Sabes qué va a pasar? Que alguien nos va a tener que reprender. Porque si tú eres igual que yo, que todavía la riegas, cometes errores. Ahora, yo sé que aquí está hablando de un pecado, hermano, que el Señor nos guarde. ¿Cuántos dicen amén? Diga conmigo: que el Señor nos guarde. Pero usted no necesita estar en ese pecado para necesitar una reprensión. Pero ¿qué pasa, hermano, cuando usted y yo necesitamos ser reprendidos? Y en la semana del miércoles para acá me gozaba tanto, hermano, al ver los frutos y cómo verdaderamente hay mucha gente que sí está recibiendo en su corazón la palabra que Dios nos está dando. Algunas personas me han hablado, se han acercado conmigo del jueves para acá y me han dicho: pastor, referente a lo que hablaste el día miércoles, yo creo que hay situaciones en mi vida que necesito hablar, y si necesito ser juzgado, está bien. Y eso, hermano, me da de verdad un tremendo gozo por una sola razón. Porque seguimos hablando de la fructificación, o sea, no me he perdido. Pero no podemos fructificar, hermano, si no entendemos que hay cosas que no han sido bien juzgadas en nuestra vida. ¿Y cómo vamos, hermano, a fructificar si no estamos dispuestos a ser corregidos en áreas tan importantes para nuestra vida? Venga conmigo al primer libro de Samuel. Ahora sí entramos al tema. ¿Cuántos dan gloria a Dios? Si quisiera un tema, si usted está tomando nota, le he puesto la corona de David. La corona de David. Pero venga al primer libro de Samuel, por favor, y quiero que vea conmigo en el capítulo número 13. Primero de Samuel, capítulo 13. Voy a leer algunos versículos para que usted se recuerde de esta historia, si no la tiene fresca. Dice versículo 1: había ya reinado Saúl 1 año, y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel. ¿Cuántos años llevaba en el reino, hermano, Saúl? 2 años. Este era el segundo año. Fíjese lo que pasó en el segundo año, hermano. Dice, hermano: y cuando hubo reinado 2 años sobre Israel, escogió luego a 3,000 hombres de Israel, de los cuales estaban con Saúl 2,000 en Micmas y en el monte de Betel, y 1,000 estaban con Jonatán en Gabaa de Benjamín, y envió al resto del pueblo, cada uno a sus tiendas. Y Jonatán atacó a la guarnición de los filisteos que había en el collado, y lo oyeron los filisteos. E hizo Saúl tocar trompeta por todo el país, diciendo: oigan los hebreos. Y todo Israel oyó que se decía: Saúl ha atacado a la guarnición de los filisteos, y también que Israel se había hecho abominable a los filisteos. Y se juntó el pueblo en pos de Saúl en Gilgal. Entonces los filisteos se juntaron para pelear contra Israel, 30,000 carros, 6,000 hombres de a caballo, y pueblo numeroso como la arena que está a la orilla del mar.
y subieron y acamparon en Micmas al oriente de Bet-Aven. Cuando los hombres de Israel vieron que estaban en estrecho, porque el pueblo estaba en aprieto, se escondieron en cuevas, en fosos, en peñascos, en rocas y en cisternas. Y algunos de los hebreos pasaron el Jordán a la tierra de Gad y de Galaad, pero Saúl permanecía aún en Gilgal, y todo el pueblo iba tras él temblando. ¿Cómo iba el pueblo, hermano? Qué tremendo, ¿verdad? Ese no es el punto. Pero si usted ve más adelante en la historia de David, el pueblo iba detrás de David danzando. ¿Pero sabe cómo iban detrás de Saúl? Temblando. Dos tipos de liderazgo. El que tiene gente que sí lo sigue, pero lo siguen temblando. Y el que tiene gente que lo sigue, pero lo siguen danzando. Y dice, hermano, que dice la escritura que todo el pueblo iba tras él temblando. Y dice a continuación, mis amados, en el siguiente versículo, voy a leer en el versículo 8, y él esperó 7 días, conforme al plazo que Samuel había dicho. Pero Samuel no venía a Gilgal y el pueblo se le desertaba. Entonces dijo Saúl: traedme holocausto y ofrenda de paz. Y ofreció el holocausto. Y cuando él acababa de ofrecer el holocausto, he aquí Samuel que venía, y Saúl salió a recibirle para saludarle. Entonces Samuel dijo: ¿qué has hecho? Y Saúl respondió: porque vi que el pueblo se me desertaba y que tú no venías dentro del plazo señalado, y que los filisteos estaban reunidos en Micmas. Me dije: ahora descenderán los filisteos contra mí a Gilgal, y yo no he implorado el favor de Jehová. Me esforcé pues y ofrecí holocausto. Entonces Samuel dijo a Saúl: locamente has hecho. No guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios, que él te había ordenado. Pues ahora Jehová hubiera confirmado tu reino sobre Israel para siempre, mas ahora tu reino no será duradero. Jehová se ha buscado un varón conforme a su corazón, al cual Jehová ha designado para que sea príncipe sobre su pueblo. Por cuanto tú no has guardado lo que Jehová te mandó. Y levantándose Samuel, subió de Gilgal a Gabaa de Benjamín, y Saúl contó la gente que se hallaba con él, como 600 hombres, etcétera. Continúa la historia. El punto es el siguiente, hermano. Este apenas era el segundo año del reinado de Saúl. ¿Alguien se acuerda cuántos años reinó Saúl en total? ¿Alguien se acuerda, mis amados? Según la escritura, Saúl reinó 40 años. Se le llama, es el primer reino, el primer rey en el reino de Israel. Ahora, entienda algo, hermano. Era el segundo año, pero reinó 40 años. En el segundo año, hermano, Saúl hizo algo que desagradó a los ojos de Dios. ¿Sabe? Le explico rápido, porque Saúl se puso a ofrecer holocaustos. Pero eso no era tarea de los reyes, eso era tarea de los sacerdotes. Y en la Biblia, hermano, es bien importante el entender los roles de cada quien y caminar en esos roles. Y Saúl, hermano, no tenía el privilegio de ofrecer holocaustos, sino que eso le correspondía al sacerdote. Pero sabe, hermano, que el sacerdote tardó, y entonces Saúl ofreció el holocausto. Saúl no tenía el privilegio de ofrecer holocaustos, pero él pensó que por ser el rey lo podía hacer. Pero realmente él estaba inhabilitado para hacer eso. Entonces, qué tremendo, hermano, es cuando queremos hacer cosas para las cuales Dios no nos ha habilitado. Saúl quiso, y no solo quiso, sino que ofreció holocausto. Y cuando viene el profeta Samuel y se da cuenta de lo que había hecho, Saúl le dice: ¿qué es lo que has hecho? Locamente has actuado. Cuando uno hace cosas fuera de la voluntad de Dios, hermano, es actuar locamente. Le dice el profeta: locamente has actuado. Pero este es el punto, hermano. Falló Saúl. Ahorita voy a hablar de David. Y usted tal vez pensará, como muchos hemos pensado, pero es que la falta de Saúl no era tan grave como la de David, porque Saúl nada más desobedeció, David adulteró y mandó a asesinar. Pero antes que lleguemos a David, hermano, le quiero decir esto. El punto con Saúl es que Saúl comete una falta, y no era tan aparatosa como la falta de David, pero era una falta.
Y sabe, hermano, viene Samuel y le dice: mira, Saúl, hoy Jehová te hubiera confirmado el reino para siempre, pero la regaste. Y le dice: y el Señor ha buscado a un prójimo tuyo que es mejor que tú y le va a entregar a él el reino. Lo que me llama la atención, hermano, es que dice la escritura que Saúl se levantó y contó al ejército y se fue a la batalla. Pero básicamente le están diciendo: Saúl, te han quitado el reino. Pero a él le valió. A él no le importó. Que le están diciendo, hermano, que el Señor mismo le ha quitado la corona que antes le había dado. Y hermano, usted no ve a Saúl jamás, no lo ve arrepentido, no lo ve llorar por haberle fallado a Dios. Él, ¿sabe algo? Ni siquiera lo ve lamentarse por perder el ministerio, el oficio que Dios le había dado. Él se levanta, hermano, y hace como que nada pasó y sigue adelante. Hermano, qué tremendo es cuando nosotros le fallamos a Dios, pero hacemos como que nada pasó y seguimos adelante. Pero le fallamos, pero hacemos como que no falló. Pues yo voy a seguir adelante. Sí, pero ¿a qué hora lloraste por haberle fallado a Dios? Pero ¿a qué hora, hermano, nos dolimos por haber pecado en contra del Señor? Ahora, eso, hermano, es solamente el principio de la caída de Saúl. Ahora venga conmigo al capítulo 15, por favor. Quiero que avancemos pronto. Lo único que quiero que vea, hermano, es cómo persiste la misma actitud en la vida de Saúl. Años después, mis amados, muchos años después, capítulo 15, dice la escritura: después Samuel dijo a Saúl, bueno, le resumo, acuérdese que Dios manda a Saúl que mate a todos los amalecitas. Dios le dice a Saúl: ve y mátame a todos los de Amalec. Pero ¿qué es lo que hace Saúl, hermano? Que le mata a lo más vil, pero le guarda la vida al rey y a lo mejor de las ovejas, a lo mejor de los bueyes. Pero esa no era la instrucción de Dios. La instrucción de Dios era: mata a todos los amalecitas. Y una vez más, como en el capítulo anterior, Saúl desobedece. Una vez más reprueba el examen, mis amados. Entonces yo quiero que venga conmigo, por favor, al versículo 10. Y vino palabra de Jehová a Samuel diciendo: me pesa haber puesto por rey a Saúl, porque se ha vuelto de en pos de mí y no ha cumplido mis palabras. Y se apesadumbró Samuel y clamó a Jehová toda aquella noche. Madrugó luego Samuel para ir a encontrar a Saúl por la mañana, y fue dado aviso a Samuel diciendo: Saúl ha venido a Carmel, y he aquí se levantó un monumento. ¿Qué hizo Saúl, hermanos? ¿Qué hizo Saúl? Se levantó un monumento. Yo siempre me he preguntado, hermano, ¿un monumento a qué? ¿Un monumento a su desobediencia? Porque lo que él acaba de hacer, hermano, es desobedecer a Dios. Y se levanta un monumento. Qué terrible, amado, cuando le levantamos monumentos a nuestros errores. Gente que, hermano, dice: no, es que yo de por sí siempre he sido bien rebelde. Ah, vaya monumento. O sea, no obstante que son rebeldes, todavía le hacen un monumento. No, es que yo de por sí siempre he sido bien rebelde. Gente que dice: no, es que yo de por sí siempre he sido bien rencorosa. No, a mí cuando alguien me la hace, no, yo ya no le vuelvo a perdonar. Ah, vaya monumento. Pues así Saúl le hizo un monumento a su desobediencia. Le hizo un monumento, hermano, a su torpeza, a su error. Dile al que tienes a un lado: no le levantes monumentos a tus errores. Alguien dijo: no, es que yo así de por sí siempre he sido, no se me va viva una. Ah, vaya monumento. Así, eso fue lo que hizo Saúl, levantarle un monumento. Y le quiero, hermano, contar esto que me acordé ahorita. Un día a una persona que se le llamó para hablar una situación, unos problemas con los hijos, que esta persona no estaba, ¿cómo le digo? Estaba dejando que los hijos, que eran pequeños, eran niños, pues no se congregaran si no quisieran, si no querían, que les estaba dando mucha rienda suelta. Y entonces se le llamó para decirle que eso estaba haciendo mal y que era un error. Y ella dijo: es que yo de por sí soy una madre muy liberal. Es que yo de por sí a mis hijos no los obligo a nada. Pasaron algunos años
Y entonces uno de los hijos comenzó a ser molestado por demonios en la noche y por pecados que él estaba cometiendo. Y entonces vinieron corriendo a pedir ayuda y a decir: por favor, ore por mi hijo, que los demonios lo están molestando. Pero primero había dicho: es que yo soy una madre muy liberal. Es que yo de por sí no les pongo, yo dejo que mis hijos hagan lo que ellos quieran. Qué terrible hacerle monumentos a la torpeza, al error, al pecado. Y Saúl, hermano, se levanta un monumento y dice la escritura a continuación, en el versículo 13: vino pues Samuel a Saúl, y Saúl le dijo: bendito seas tú de Jehová, yo he cumplido la palabra de Jehová. Samuel entonces dijo: pues qué válido de ovejas y bramido de vacas es este que yo oigo con mis oídos. Y Saúl respondió: de Amalec los han traído, porque el pueblo, o sea, no yo, sino que el pueblo, dice la escritura, perdonó lo mejor de las ovejas y de las vacas para sacrificarlas a Jehová tu Dios, pero lo demás lo destruimos. Entonces dijo Samuel a Saúl: déjame declararte lo que Jehová me ha dicho esta noche. Y él le respondió: di. Y dijo Samuel: aunque eras pequeño en tus propios ojos, no has sido hecho jefe de las tribus de Israel, y Jehová te ha ungido por rey sobre Israel. Y Jehová te envió en misión y dijo: ve, destruye a los pecadores de Amalec y hazles guerra hasta que los acabes. ¿Por qué pues no has oído la voz de Jehová, sino que vuelto al botín has hecho lo malo ante los ojos de Jehová? Y Saúl respondió a Samuel: antes bien he obedecido la voz de Jehová y fui a la misión que Jehová me envió, y he traído a Agag, rey de Amalec, y he destruido a los amalecitas. Mas el pueblo tomó del botín ovejas y vacas, las primicias del anatema, para ofrecer sacrificios a Jehová tu Dios en Gilgal. Y Samuel dijo: ¿se complace Jehová tanto en los holocaustos y víctimas como en que se obedezca a las palabras de Jehová? Ciertamente el obedecer es mejor que los sacrificios, y el prestar atención que la grosura de los carneros. Porque como pecado de adivinación es la rebelión, y como ídolos e idolatría la obstinación. Por cuanto tú desechaste la palabra de Jehová, él también te ha desechado para que no seas rey. Entonces Samuel dijo a Samuel: yo he pecado, pues he quebrantado el mandamiento de Jehová y tus palabras, porque temía al pueblo y consentía la voz de ellos. Perdona pues ahora mi pecado y vuelve conmigo para que adore a Jehová. Y Samuel respondió a Saúl: no volveré contigo, porque desechaste la palabra de Jehová, y Jehová te ha desechado para que no seas rey sobre Israel. Y volviéndose Samuel para irse, él se asió de la punta de su manto y éste se rasgó. Entonces Samuel le dijo: Jehová ha rasgado hoy de ti el reino de Israel y lo ha dado a un prójimo tuyo que es mejor que tú. Además, el que es la gloria de Israel no mentirá ni se arrepentirá, porque no es hombre para que se arrepienta. Y quiero que vea este versículo, hermano. Y él dijo, Saúl dijo: yo he pecado, pero te ruego que me honres delante de los ancianos de mi pueblo y delante de Israel, y vuelvas conmigo para que adore a Jehová tu Dios. Este es un hermano que había pecado y que vino otro que tenía el deber de reprenderlo, de confrontarlo. Y este profeta, hermano, estaba cumpliendo con su deber. ¿Sabe algo? La Biblia nos dice, hermano, que Samuel apreciaba demasiado a Saúl. El Señor le tuvo que decir: Samuel, ¿hasta cuándo vas a llorar a Saúl? Samuel, hermano, quería profundamente a Saúl, pero él entendió que tenía un deber. Su deber era confrontar el pecado de Saúl. Qué terrible, amado, cuando el amor, cuando el aprecio, cuando la amistad nos estorba y dejamos de cumplir nuestro deber de reprender al que está en pecado. El punto es este, hermano. Saúl dice: yo he pecado, pero hónrame. Qué tremenda actitud, hermano, de saber que ha pecado, de estar convencido que ha pecado, pero importarle, hermano, muy poco el haberle fallado a Dios. ¿Sabe qué era lo único que le importaba a Saúl? Hónrame delante del pueblo. Hónrame delante de los príncipes, de los ancianos del pueblo. Hónrame delante de todo el pueblo. Lo único que le importaba a Saúl, hermano, era su reputación.
que no se diga que fallé, que no se vaya a saber, Samuel, que cometí un pecado, que no se vaya a saber que Jehová me ha desechado. No le importaba a Jehová. No le importaba, hermano, el haber cometido un pecado en contra del Señor. ¿Sabe qué era lo único que le importaba? Su reputación, su ministerio, su corona. Nunca le importó Dios. Nunca le importó, hermano, arrepentirse por su pecado. Él dice, yo he pecado, y en lugar de decir, pero me voy a arrepentir, pero por favor ayúdame a buscar el favor de Dios, lo único que dice, ayúdame que el pueblo no se entere, que no se vaya a perder mi reputación, que no se vaya a decir. Y entonces, hermano, cuando Samuel ve esa actitud, le dice, ay, Saúl, estás perdido, no por el pecado, sino por no haber lamentado tu pecado. Por no entender que esta reprensión no es para que tú digas, bueno, ya que tú sabes, hermano, ay, te pido de favor que me cubras, por favor, cúbreme la espalda. Ya ves que la Biblia dice que el amor cubrirá multitud de faltas, ¿verdad? Ahí te encargo que me cubras, ahí te encargo que nadie se vaya a enterar, por favor. En lugar, hermano, de tomar una actitud de decirle, sí es cierto, Samuel, he pecado, he fallado, ayúdame. Y sabes, hermano, ese fue el día cuando Dios determinó, este está perdido, ya no hay nada que hacer con él. Este no sabe reconocer sus pecados. Este no sabe llorar sus faltas. Este lo único que le importa es su reputación, su ministerio, su corona. Hermano, Dios le ha quitado la corona, aunque literalmente todavía no se la quitaban, pero a él eso no le importaba. Él dice, vamos para que adore a Jehová. Qué tremendo es, amado, cuando nosotros tendríamos que hacer un alto para reconocer nuestras faltas, nuestros pecados, y lo único que nos importa es nosotros mismos, nuestra reputación. Para los que tenemos un servicio, un ministerio, no dejar mi ministerio. Algunos hasta pelean el ministerio. Les dije de una persona en ministerio que cometió una falta, y cuando se le llamó para ponerle disciplina y para decirle cómo iba a estar la cosa, dijo, pues estas son mis condiciones si quiere que permanezca en el ministerio. Después de 2 años en pecado, tú no puedes pretender poner condiciones. Lo único que te quedaría es reconocer la falta, reconocer el pecado y someterte. Y entonces terminemos, hermano, por favor, en el segundo libro de Samuel. Espero que en el capítulo 11 todos ubican que David cometió un pecado de adulterio con una mujer llamada Betsabé, y que no solo adulteró con Betsabé, sino que luego mandó matar al esposo de Betsabé. Saúl, hermano, ¿cuál fue la falta de Saúl? Diga conmigo, Saúl desobedeció. No adulteró, ¿verdad que no? Ni tampoco mató a nadie. Pero aunque en un sentido, hermano, el pecado de Saúl era menos alarmante, la diferencia estuvo en la actitud de uno y del otro. Porque mientras a Saúl lo único que le importaba la corona, capítulo 11 está la caída de David, capítulo 12, quiero que vea conmigo un par de versículos. Jehová envió a Natán. Vea conmigo esto, hermano. ¿Quién vino a Saúl para reprenderle por su pecado? Diga conmigo, el profeta Samuel. ¿Quién? El profeta Samuel. ¿Quién vino a David, hermano, para reprenderle? Diga conmigo, el profeta Natán. Si se da cuenta, el común denominador es la profecía. Profeta Samuel, profeta Natán. Hermano, por eso usted y yo necesitamos rogarle tanto a Dios que no nos falte la palabra profética en las iglesias. ¿Alguien está conmigo, hermanos? No necesitamos una buena prédica informativa. Necesitamos una palabra profética que, si es necesario, hermano, nos haga ver nuestros errores. Ahora dice, hermano, Jehová envió a Natán. Esto le quería decir en el capítulo 7, perdón, si usted lee el capítulo 7, David dice, hermano, que él estaba en su palacio y miró su esplendor y todo, y David dijo, ¿cómo es que yo esté aquí y el arca de Dios no tiene una casa? Y David dijo, le voy a hacer una casa a Dios. ¿Alguien se acuerda de eso? Y el mismo profeta Natán le dice, haz todo lo que esté en tu corazón, David, porque eran bien cuatachos. Te voy a dar un consejo. Nunca te hagas tan cuate del profeta, entiéndase, el ministro, el que te predica la palabra, que él ya no tenga la autoridad de decirte y pararte tu carro.
¿Alguien está conmigo, mis amados? Ahora, entiéndame algo, mis amados. Yo no estoy diciendo que uno no pueda tener amistades, pero es que Natán y David se habían metido en una relación, hermano, donde David dice, le voy a hacer una casa a Dios. Y Natán le dice, haz todo lo que Jehová haya puesto en tu corazón. Hasta que Dios le tiene que hablar a Natán, le dice, ey, ¿y a ti quién te dijo que le des permiso? Si no es él el que me va a levantar casas, un hijo suyo me va a levantar, pero él no. Y allá tiene que venir Natán y decirle, dice Jehová que siempre no. Que no me hagas caso a mí, que le hagas caso a él. Ahora, Natán aprendió una lección, hermano. Natán aprendió la lección de, por más bien que me caiga el rey David, por más danzarín que es, me gusta verlo danzar, canta el dulce cantor de Israel, maravilloso David, pero él aprendió una lección. Pero si hay que cumplir con el deber de reprenderlo, hay que reprenderlo. Y viene Natán, hermano, y dice, Jehová envió a Natán a David, y vino a él, y viniendo a él le dijo, y ahí viene la parábola, ¿se acuerda? Un hombre vino un viajero de camino, y teniendo él un hato de ovejas, no quiso prepararle una de sus ovejas, sino que fue con otro hombre pobre que nada más tenía una ovejita que había criado como hija, y se la quitó y esa le cocinó al viajero. Cuando Natán le está contando esa parábola a David, dice la Biblia que David se enojó y dijo, ¿quién es el desdichado? El tal debe morir, porque no sabía que se trataba de él. Qué tremendo es que cuando se trata de juzgar a otros sí usamos la vara más alta, pero cuando se trata de juzgarnos a nosotros mismos somos muy complacientes. Siempre me he preguntado, amado, si Natán hubiera venido sin parábola y le hubiera dicho, mira David, tú hiciste eso, yo creo que David no se hubiera puesto así de enojado. Pero como no sabía que se trataba de él, entonces dice, el que tal hizo merece morir y debe pagar la cordera con 4 tantos. Y entonces Natán le dice, rey, ese hombre eres tú. Y se le cae el velo a David. La palabra profética nos quita velos, mis amados. Se le cae el velo a David. Pero sabe, amado, ¿cuál es la gran diferencia? No tengo tiempo de leer este pasaje, ahorita solamente un versículo voy a leer, pero todo ese capítulo usted lo puede leer, hermano. Y cuando David se entera de que él ha cometido ese gran pecado, hermano, se le cae el velo. Entonces David, hermano, comienza, ahí está la diferencia, esa es la corona de David. Que David, hermano, se humilla delante de Dios y reconoce. Y Natán le dice, ¿sabes qué, David? Dios dice que no te va a matar. Él ha perdonado tu pecado y no te va a matar, pero va a haber consecuencias. En el mismo capítulo, hermano, vemos a David ayunando 7 días, postrado en el piso, rogando a Dios por el niño. A Saúl le valió un comino. Saúl dijo, que Dios me quitó la corona, híjole, pues ni modo, vamos a la guerra. Pero David, hermano, cuando viene el profeta y le quita el velo, David cae de rodillas y dice, ¿cómo es posible tanta maldad en mí? Ayuna 7 días, después usted sabe, hermano, el niño muere. Se levanta David y hace, hermano, 7 cosas maravillosas que en otra ocasión repetiré. Lo he predicado como 3 o 4 veces, pero siempre me dan ganas de volverlo a predicar, porque yo veo en ese capítulo 7 cosas que hay que hacer cuando uno se quiere restaurar. Dice la escritura, hermano, que David se levantó, dice que se lavó, se cambió las vestiduras, se ungió, dice, hermano, que entró a la casa de Dios y adoró. Son 7 cosas que hay que hacer cuando uno se quiere restaurar. Pero David, hermano, después de haber llorado 7 días, se levantó. ¿Sabe qué hizo? ¿Sabe qué fue el primer lugar a donde fue David? A la casa de Dios. Y entró a la casa de Dios, hermano. Y la Biblia no nos dice mucho en ese capítulo lo que hizo. Ahorita lo voy a llevar a otro donde sí nos dice un poco más. Pero David, hermano, entró a la casa de Dios. Y David se humilló delante de Dios y dijo, Señor, qué feo la regué. Si David hubiera sido chilango, hubiera dicho, Señor, qué metidota de pata. Señor, qué gacho la regué, Señor, cuánto, pero qué necedad en mí, cuánto te he ofendido. Fíjese, David ni siquiera estaba pensando en él, ya no estaba pensando en el niño que murió, ya no estaba pensando en Betsabé. David estaba pensando en el Dios a quien él había ofendido. Venga conmigo al Salmo 51, hermano, ahí vamos a terminar. Y quiero que vea lo que dice el Salmo 51 desde el título de ese salmo.
Mira, hermano, lo que dice el título, que en el texto hebreo no es un título, sino que es parte de lo que nosotros llamaríamos versículos. Mire lo que dice en el título, hermano: al músico principal, Salmo de David, cuando después que se llegó a Betsabé, vino a él Natán el profeta. ¿Cuándo David escribió este salmo, hermano? Cuando vino Natán el profeta. Pero ya leímos cuando vino Natán el profeta, ¿verdad? Lo que usted lee allá en el capítulo 12 de 2 de Samuel es una cara de la moneda. Ahora, este Salmo 51 nos dice cuál era la otra cara de la moneda. Y esto es, hermano, lo que yo le quería decir. Mire lo que escribe David, hermano, cuando viene el profeta Natán: ten piedad de mí, oh Dios, conforme a tu misericordia. Conforme a la multitud de tus piedades, borra mis rebeliones. Versículo 2, lávame más y más. Pero yo quiero que vea esto: lávame más y más de mi maldad. ¿Sabe qué le pasó a David? Él reconoció: qué maldad vine a cometer. ¿Sabe? Entiéndame esto, hermano. David entendió que el adulterio que él había cometido era una maldad delante de Jehová. David no dijo: ay, Señor, híjole, una canita al aire, Señor, tú sabes, somos carne, Señor, cualquiera. No, hermano, David tuvo una profunda convicción de su pecado. Le llamó por su nombre, le llamó maldad. ¿Sabe, hermano? Le he dicho, ¿sabe cuál es un problema de nosotros en nuestra cultura? Le hemos puesto tantos nombres a pecados. Ay, se comieron la torta antes del recreo. Pues ya le quita la dimensión a lo que es. ¿Sí o no? Ay, es que don fulanito así es bien ojo alegre. Entiéndase, adúltero. Pero ¿sabe qué hacemos en nuestra cultura? Decimos, es que es bien ojo alegre. No, eso según la Biblia no se llama ojo alegre, se llama adúltero. Y según la Biblia, hermano, no es una canita al aire, es una maldad. ¿Alguien está acá conmigo, mis hermanos? Ahora entiéndame, por favor, estoy hablando del caso específico de David. Pero sabes, tú y yo tenemos que aprender a reconocer nuestras maldades. Ay, es que yo así soy de por sí un poco boquifloja. No, eres un murmurador. Sí, hermano. No es que tú de por sí eres una así persona de mucho hablar. Eres un criticón. ¿Sabe qué fue lo que hizo David, hermano? Entendió que lo que había hecho era una maldad. Yo creo, hermano, de verdad, yo creo que cuando Dios estaba ahí mirando a David, después que vino el profeta Natán, y David dice en ese versículo 2, lávame más y más de mi maldad. Yo creo, hermano, que Dios dijo, ay, a ver, este sí tiene el cerebro prendido, ¿verdad? El otro nunca se dio cuenta de lo que hizo, pero este sabe que lo que hizo es una maldad. Dice, y límpiame de mi pecado. Siguiente versículo. Hermano, mire esto por favor, versículo 3. Porque yo reconozco. ¿Qué hizo David, hermano? Diga conmigo, David reconoció. Yo reconozco mis rebeliones. ¿Sabe, amado? La actitud de muchos a veces que podemos tomar es comenzar a ver a quién le repartimos la culpa. Ah, no, sí, yo caí, pero pues fue culpa del hermano este que nunca me saluda, y yo la verdad me desanimé y pues siento que de ahí el diablo se aprovechó. Nada. Comenzamos, hermano, a ver a quién le repartimos nuestra culpa, ¿verdad? Y decimos, no, es que yo sí, o sea, sí, la verdad fallé. Pero yo siento también que fue culpa del pastor, porque ya vi cómo él luego nos predica, así que pues nos hace enojar, la verdad. Y yo la verdad me enojé y por eso lo murmuré. ¿Sabe qué hizo David? Yo reconozco mis rebeliones. Amado, qué grandioso el día en el que tú y yo seamos capaces de reconocer nuestras miserias, nuestras faltas. ¿Alguien está aquí, mis amados? Yo reconozco, yo hice mal, fui yo. No fue culpa del hermano, no fue culpa de la hermana. Algunos, hermano, bien fácil, toda la culpa se la avientan al diablo. ¿No ha visto esos cristianos que por todo y para todo fue el diablo? Ay, es que el diablo cochino me metió la pata.
Pero ¿por qué no reconocemos nuestras faltas, nuestras miserias, nuestra responsabilidad? ¿Sabe qué hizo David, hermano? Se responsabilizó de su pecado. ¿Está conmigo de veras? Yo reconozco mis rebeliones. Continúa, hermano. Mi pecado está siempre delante de mí. Contra ti solo he pecado. Hermano, ¿hacia quién estaba avergonzado? ¿Hacia quién estaba humillado David? Hacia Dios. Él no le dijo a Natán: sí, Natán, híjole, ¿qué crees que la regué? Pero hónrame delante del pueblo. A David no le importaba su reputación. A David no le importaba su corona. A David no le importaba su ministerio. A David le importaba Dios. Contra ti he pecado, Dios. Amado, qué glorioso el día que Dios sea lo que más importe en nuestra vida. No el ministerio, no el trabajo, no la reputación cristiana que podamos tener, sino que nos importe Dios. Señor, contra ti he pecado. Ni siquiera fue contra la iglesia, ni siquiera fue contra mi hermano, aunque sí también con ellos, pero por sobre todas las cosas, Señor, te fallé a ti. Te ofendí a ti, te lastimé a ti. Hermano, David no está teniendo una actitud de querer ocultar sus faltas. David no está, hermano, tomando una actitud de querer preservar su ministerio, de querer conservar la corona. Si usted sigue leyendo, hermano, quiero ir hasta el versículo 7. Purifícame con hisopo y seré limpio. ¿Sabe qué importante es esto, hermano? David reconoció: Señor, ya me arrepentí, pero ese adulterio que yo cometí me dejó contaminado en mi mente, en mis recuerdos, en mis sensaciones. Me dejó contaminado. Purifícame con hisopo. A veces nosotros creemos, hermano, que basta con arrepentirnos. Sí, toda la contaminación que dejó el pecado. Si el pecado contamina. Sí, ya le he dicho, hermano, el cerebro recuerda olores, recuerda canciones, recuerda lugares. La gente oye una canción y se acuerda de aquel lugar donde estaba romanceando con la persona, ¿verdad? Pero David, hermano, entiende y dice: purifícame con hisopo. No solo quiero tu perdón, quiero la limpieza de mi vida. Terminemos, hermanos. Voy a saltarme muchos versículos. Versículo 10: crea en mí, oh Dios. Crea en mí, oh Dios, un corazón limpio y renueva un espíritu recto porque me torcí. Renueva un espíritu recto porque me torcí. Pero renueva un espíritu recto dentro de mí. No me eches de delante de ti. Y esta es la frase, hermano, que quería que viera: y no quites de mí. Y no quites de mí. ¿Sabe qué fue lo que Saúl pidió que no le quitaran? La corona. No me vayan a quitar la corona. Pero ¿sabes qué pidió David? No quites de mí tu Santo Espíritu. La corona dásela a otros si quieres. Ayúdame. La corona dáselo a otro. El ministerio, Señor, el ministerio dáselo a otro si quieres. Lo que sí no me quites es tu Santo Espíritu. La corona dásela a otro. Como un día me hallaste a mí, tú te puedes encontrar a alguien más. El ministerio, alguien lo puede desempeñar mejor que yo, pero tu Santo Espíritu, Señor, ese sí no me lo quites. ¿Sabes cuál fue, hermano, la gran diferencia de David y de Saúl? Los dos cometieron pecado. Los dos tuvieron quien los reprendiera, pero no los dos reaccionaron de la misma manera. A Saúl le importaba la corona, le importaba la reputación, le importaba el qué dirán. A David lo único que le importaba es: Señor, te fallé. Señor, qué tonto fui al dejar que otras cosas tomaran el lugar que antes tú tenías. El adorador ya no adoraba, hermanos. El dulce cantor ya no cantaba. Se había endurecido, se había entorpecido tanto. Pero cuando él, hermano, es confrontado por la palabra profética, él entonces se recuerda que todo lo que él siempre tuvo antes de tener corona, él tenía una relación con Dios. Por eso nadie debería de tener corona si no ha aprendido a tener una relación con Dios. Por eso yo no entiendo a los que quieren un ministerio, quieren un área de servicio. Pero ¿cuándo has conocido a Dios? ¿Sabes por qué David actuó de esa forma? Porque él no conocía la corona todavía cuando ya conocía a Dios.
Él no sabía lo que era comer como rey, pero él ya sabía lo que era tener comunión con Dios. Él no sabía, hermano, lo que es que la gente le cantara: Saúl ha matado a 1000, pero David a sus 10,000. Pero él ya sabía lo que era estar allá en el cerro en comunión con Dios. Y entonces David dice: quítame todo, Dios, pero eso de allá, lo que comenzó en el cerro, eso sí no me lo quites. Esa comunión, esa cosa tan hermosa de oírte y poderte hablar, eso no me lo quites, Señor. ¿Alguien está conmigo, mis amados? Yo creo con todo mi corazón que ese capítulo 51 del libro de los Salmos refleja lo que siempre fue la verdadera corona de David. La corona de David no era una posición. La corona de David no era una reputación. La corona de David no era un ministerio. La corona de David era poder estar en paz y en comunión con Dios. Y dice: quítame todo, Señor, llévate todo, pero la comunión contigo es así, no, por favor. Dice la escritura, amado, en Apocalipsis capítulo 4, que los 24 ancianos se postran y arrojan sus coronas delante de Dios. La Biblia dice, hermano, que nosotros que estamos en esta tierra estamos ganando coronas, si es que estamos siendo diligentes, para un día poderlas ofrecer a los pies de nuestro Señor. Pero yo creo, amado, que no vamos a tener ninguna de las otras coronas si no tenemos esta corona. Señor, lo que importa eres tú y mi comunión contigo. La reputación no me importa, el ministerio tampoco me importa, porque yo te conocía antes del ministerio, porque yo sabía lo que es platicar contigo antes del ministerio, porque lo que la gente piense realmente no me importa. Un día tú pensaste que yo era digno de tu confianza. Sabes, amado, yo creo con todo mi corazón que el Señor quiere que muchos de nosotros podamos tener esa corona. En el sentido, amado, el miércoles dije, hay gente que nunca se dejó, nunca aceptó una disciplina, nunca reconoció sus faltas, nunca dijo: la verdad, la he regado. Siempre trataron de ocultar, siempre trataron de guardar el pecado, siempre trataron de guardar una apariencia, una reputación. Pero yo creo, amado, que el Señor quiere que nosotros podamos realmente tener esta corona, la corona de David, donde no importa lo que hayas hecho, lo que hayas logrado, solo importa que no pierdas la comunión con el Señor. No quites de mí tu Santo Espíritu. ¿Qué actitud vamos a tomar, hermano, ante las reprensiones? ¿Cuál va a ser nuestra actitud cuando alguien, tal vez enviado por Dios, nos haga ver nuestras faltas, nuestros errores? ¿Vas a seguirle en la guerra como Saúl haciendo que nada pasó? ¿O te vas a tirar por días a decirle: Señor, no quites de mí tu Santo Espíritu? Cierra tus ojos en tu lugar. Sé que para algunos, hermano, así con tus ojos cerrados, sé que para algunos esta palabra es más significativa que para otros. Lo sé, o sea, eso lo tengo claro desde un principio. Sé que algunos tal vez no entienden bien a bien cuál es el acomodo de esta palabra a tu caso específico. Para ti que tal vez dices: bueno, yo creo que aquí se está hablando de gente en un ministerio, en un liderazgo. Yo te quiero decir, amado, hay un deber que la iglesia tiene hacia ti, los hermanos. Es el deber de reprenderte, de confrontarte cuando hay algún error. La enseñanza para ti es qué actitud vas a tomar. ¿Te vas a defender? ¿Vas a menospreciar la reprensión? Yo creo que ese es el mensaje para ti. Pero creo, hermanos, que hay algunos otros aquí, muchos otros aquí, que lo que el Señor quiere, amado, es que tú vuelvas a reconsiderar cuál es la verdadera corona. La corona no es que sirvas. La verdadera corona no es que tengas un ministerio. La verdadera corona no es que hagas algo para Dios. La verdadera corona es que puedas ir delante de Dios y decirle: Señor, todo ese ministerio, todo eso que antes he tenido, no se compara, Señor, a la relación contigo. No se compara, Señor, al tener acceso a ti.
David estuvo dispuesto a que le quitaran la corona. Si es necesario que me quites la corona, quítamela, pero no me quites tu Santo Espíritu. Señor, que nunca perdamos de vista, pero más que todo, que nunca perdamos el sentir de nuestro corazón de cuál es la verdadera corona. A Saúl lo desecharon en el año segundo, hermano. Estuvo otros 38 años haciendo según para Dios, pero ya sin la corona a los ojos de Dios. Tantas cosas podemos hacer, hermano, ya sin la corona por tantos años. Obviamente esa no es la voluntad del Señor. Ayúdanos, amado Dios. Ayúdanos, Señor. Tú eres nuestro acceso a ti, nuestra comunión contigo. Esa es la verdadera corona. Esa es mi corona, Señor. No una posición, no un ministerio, no una reputación. Mi relación contigo, esa es la corona, Señor. Esa es mi corona. La comunión con tu Espíritu Santo, esa es mi corona, Señor. Ayúdanos, por favor. Que nadie aquí valoremos más nuestra reputación que nuestra comunión contigo, que el estar en paz contigo. Que nadie aquí apreciemos más un ministerio, un área de servicio, que nuestra paz, nuestra comunión contigo, Señor. Ayúdanos, por favor. Padre, yo te pido que tú sigas obrando en mis hermanos como lo has hecho en estos días, para que todo aquel, Señor, que tiene que ser honesto y transparente y reconocer faltas y dejar de esconder, como Acán escondió en su tienda el anatema, el pecado, tengamos, Señor, la valentía, tengamos, Señor, esa actitud íntegra de poder hablar todas estas situaciones con las personas correspondientes, para que entonces, como hiciste con David, hagas también con nosotros. Te lo pedimos en el nombre de Jesús. Ponte en pie, hermano, por favor, por unos segundos más. La palabra no es para el hermano que tienes a un lado, sí, pero la palabra es para ti. La palabra es para ti. Diga conmigo, la palabra es para mí. ¿Cuál va a ser tu corona, hermano? La fama, la reputación, lo que otros puedan decir de ti. Porque la corona de David era otra: estar en paz con Dios, no perder esa plenitud del Espíritu Santo. Levanta tu mano y dile: Señor, quiero siempre que tú seas lo más importante. Estar en paz contigo, no ocultar nada, no poner nada antes de ti, de mi comunión contigo. Ayúdame, por favor. Ayúdame a ser valiente, ayúdame a ser transparente para poder reconocer mis faltas, porque solo ahí hay restauración. Amén. Aleluya. Ahí en esa actitud hay restauración, mis amados. ¿Sabes cómo murió Saúl? ¿Sí sabes? ¿Te acuerdas? Se suicidó. ¿Sabes cómo murió David? Dice la Escritura: en buena vejez, lleno de días y sobre todo lleno de gloria, porque él supo reconocer sus propios errores y cuáles son las cosas que verdaderamente importan. Prepara tu corazón para ofrendar al Señor en esta tarde.